Meal prep se llama. Tío, todo es mental. Disfrute esa vida. Bueno chicos, ¿qué tal? Primer vlog del canal. Creo que este va a ser un contenido bastante interesante, siendo sincero. Bueno, lo primero que hago en el día es mirar las tareas que escribí anoche en esta libretita. Así que hoy tenemos que entrenar pecho, hacer la redacción de lengua, agradecimientos y journaling, que sería más de reflexión, leer 10 minutos, hacer varios guiones, meditar y contar las calorías que como. Por cierto, si has visto ya varios vídeos míos y te extraña mucho que esté grabando del frente hacia el setup en vez de allí para la pared, es porque son las 7:30 de la mañana, no hay luz en la calle, entonces tengo que grabar con la luz en techo y pues me da mejor así. Las tareas que prefiero quitar por la mañana son las de reflexión y las de clase. En este caso sería agradecimientos y journaling, que son las 7:30. Entro a las 9 y entre una cosa y otra no me va a dar tiempo, entonces voy a hacer simplemente la redacción de lengua que tengo de clase y así ya vamos quitando tareas. Por cierto, no sé qué se supone que me ha picado aquí, pero tengo miedo de que esto empiece a picar cada vez más. Y pues este es el desayuno, literalmente es 3 huevos, tortitas de arroz, pavo, jamón york y pues eso es todo. También tendré que contar las calorías de todo lo que como, porque como estoy en volumen, quiero controlarlo todo un poco más, tanto calorías como proteína, entonces me hace falta. Bueno, como quiero desayunar tranquilo, ya os voy a dejar. La única cosa que os tengo que decir es que el teléfono, que lo estoy utilizando para grabar ahora mismo, es una de las cosas que estoy dejando de hacer. Utilizar el teléfono mientras desayuno. Silencio puro, mirar por la ventana cómo amanece y ya está. Entonces, bueno, voy a desayunar y ya nos vemos. Y ahora mismo me voy a ir a clase. Tengo ya aquí la mochila, así que para clase, que tengo un examen de historia. Chao. Bueno chicos, como veis ya estoy en casa otra vez y ahora lo que me toca es hacer la comida. Por suerte, yo lo que hago es este tipo de tuppers. Meal prep se llama, es decir, el lunes cociné literalmente toda la comida para martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces yo llego de clase y solamente tengo que echar un poco de aceite en la sartén, calentar la comida y pues ya puedo comer. Por cierto, casi se me quema la sartén. La verdad, el día de clase bastante bien. El examen fue... Uy, mierda. El examen fue bien. Importante no dejar ni un solo grano de arroz. Todo es proteína, todo es comida. No sé muy bien cómo se va a estar escuchando esto por culpa de que ahora mismo está el fogón encendido. Voy a echar un poco de sal. Entonces mejor os hablo cuando me ponga a comer. Por cierto, para los que les interese lo que estoy comiendo, es arroz con salmón y brócoli y salsa de soja. Ahora os quiero comentar que son las 3:30, yo a estas horas ya habría comido, sin embargo todavía estoy empezando, me he puesto a grabar planos, llevo todo el día grabando, así que se agradecería que dejases un like en el vídeo
Y bueno, lo que nos queda en día es leer, ir a llevar a mi hermana a una actividad extraescolar, trabajar, entrenar y ya poco más. Entonces, bueno, yo me voy a poner ahora a comer. Por cierto, si os preguntáis qué hago mientras como, en el desayuno no veo nada, sin embargo aquí me pongo una serie turca de Antena 3, Hermanos, no sé si alguna conoce o la ve. A mí en lo personal me gusta, me he visto cada capítulo, no me digas por qué. Y bueno, pues me voy a poner a comer mientras veo esto. Bueno chicos, os pongo en situación, ya he acabado de comer, recogí la mesa, fregué, me lavé los dientes y ya fui a por mi hermana. Lo malo, como veréis por aquí... Mierda, efecto espejo. Bueno, son las 5 de la tarde. ¿Qué ha pasado? Pues que mi hermana, como es pequeña, pues empezó con la tontería de no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, y hubo que pelear con ella, entonces pues ese tiempo lo he perdido. Esto estoy acostumbrado a que me pase y seguramente muchos de vosotros os identificaréis con esto, que vosotros os planeáis un día, bueno, me pongo a deciroslo cuando esté sentado. Bueno, lo que os decía, muy seguramente vosotros os sentiréis identificados con esto, y es que no me podéis negar que alguna vez os ha pasado de que hoy voy a hacer esto, esto, esto y esto, os planificáis en día entero, ya sabéis perfectamente qué es lo que tenéis que hacer, cómo lo tenéis que hacer, y de repente os surge una tarea extra nueva. Decís, vale, no pasa nada. Y casualmente esa tarea, por causas de la vida, es la más complicada y la que te pone de mal humor, te pone triste, te pone de cualquier humor, el cual dices tú, vale, ya me ha fastidiado el día completo. Este ha sido mi caso, pero mi único tip para este tipo de cosas que ya estoy acostumbrado a que me pasen, no lo de mi hermana, sino muchas más cosas, es que vuelvas a retomar el día, porque a mí cuando esto me pasa digo, buah, ya no voy a poder hacer nada más. Sin embargo, solamente tienes que seguir con la rutina y aunque vayas a tener menos tiempo para el resto de cosas, pero es lo que hay. Al final siempre tienes que contar que van a pasar ese tipo de cosas, quieras o no, algún día u otro. Así que después de todo el rollo que os acabo de meter, os voy a decir qué libro estoy leyendo. Que como veis tengo la libreta aquí. Luego este libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que todavía no acabé de leer, pero cuando acabe este voy a leerlo. Y es El camino del hombre superior, de David Deida. La verdad, este es un libro que me está gustando mucho. Al final yo creo que los libros los tienes que leer pues en el momento en el que los necesitas. Yo si, por ejemplo, ahora me pongo a leer un libro de ventas, lo voy a leer muy seguramente, pero no voy a tener esas ganas, ese ánimo y no voy a conseguir aprender tanto ya que no estoy motivado. No tengo actualmente una necesidad urgente ni un interés por aprender sobre ventas aún, porque lo que ya sé me sirve. Entonces, pues creo que este es un tip que os puedo dar para el tema de leer libros. Por lo que yo ahora me voy a poner un poco a leer durante unos 10 minutos. Es más, es verdad, estoy utilizando los móviles para grabar. Bueno, me voy a poner durante unos 10 minutos y ya pues os sigo diciendo qué cosas vamos a hacer. Vale chicos, ya he terminado de trabajar y de leer ya hace mucho rato. Como vais a ver ahora por aquí, no sé muy bien si lo veréis, vale, no se va a ver. Pero bueno, básicamente he acabado de hacer un guión de un futuro vídeo que os va a encantar. Es tipo de dropshipping, solo que de otro negocio. Y también he descartado una idea de vídeo la cual no le veía mucho futuro aún. Sin embargo, para dentro de un tiempo sí, pero actualmente no le veía mucho futuro. Entonces la he descartado, la he tirado, me he puesto con este otro vídeo que va a tardar 10 días en grabarse y pues eso sería todo. Ahora lo que nos queda es entrenar, así que vamos a ello. Bueno chicos, como habéis visto ya estoy entrenando, llevo 3 series de flexiones y creo que como estamos acercándonos al final del vídeo es un buen momento para ponerme a aportaros el mayor valor posible. Y como habéis visto durante todo el vídeo, el fitness es una parte esencial para mí. Por ello me gustaría compartiros un modo de vida con el cual podéis entrenar mucho mejor. Y es que esto va a sonar bastante a motivación de TikTok, pero bueno, y es que no solo te tienes que centrar en llegar al fallo muscular, sino centrarte en llegar al fallo emocional. Tienes que entrenar al 100% cada entrenamiento.
tienes que llegar al máximo. Cuando tu mente te diga, no puedo más, ignórala, sigue, no le hagas caso. Cuando tus músculos te digan, no puedo más, ignóralos y sigue. Al final todo es mental. Solamente detente una vez, ya veas que no puedes más. Que como sigas o te lesionas o es que no das más ya de ti. Pero solo una vez ya hayas hecho ese esfuerzo extra. Es decir, si yo ahora mismo digo, voy a hacer 3 series de flexiones, puede que a la segunda ya me quiera rendir. A la tercera mis músculos no den más. Pues voy a hacer una cuarta. Y si después de la cuarta ya no doy más, ahí paras. Para ello te tienes que meter en una mentalidad de superación 24/7 en la que eres tú contra ti mismo. Te estás superando día tras día. Y cuando tengas ganas, cuando tengas motivación, no tengas disciplina, recuerda, por ejemplo, a esa chica que te gusta pero no tienes los huevos para hablarle. Recuerda todas esas oportunidades pasadas que has tenido pero no has aprovechado. Recuerda todo ese dolor, tus objetivos, tus metas con los que estás obsesionado, como retirar a tus padres o sacar a tu familia de la pobreza, conseguir esa beca, conseguir esa vida de lujo, conseguir esa chica ideal, conseguir básicamente todo lo que te dé la gana, todo tu sueño. Tío, todo es mental y si no das tu 100%, si no das tu esfuerzo, pues te puedes motivar con esas cosas. Todo, tío, todo lo que sueñes. En este juego todo lo que te motive vale, ya sea dolor o superación, pero quémalo, hazlo realidad. Recoge todo ese dolor y utilízalo a tu favor. Es que no puedes hacer más flexiones, haces 10 flexiones más. Que no llegas y solamente llegas a 5, paras 5 segundos, 10 segundos y sigues con otras 5 más. Aunque no puedas, al final todo es mental. Levántate de donde estás y ponte a trabajar en tus objetivos, en todo lo que quieres, en superación, en convertirte en esa persona ideal para estar con esa gente que tú quieres estar. Básicamente tienes que hacer todo eso. Todo lo que crees y piensas, lo acabas creando y lo acabas manifestando tal cual. Entonces, si quieres ser una persona de éxito, tienes que hacer acciones de éxito. Tienes que hacer acciones que te hagan superarte, que te hagan sentir orgulloso de ti mismo. Y pues eso sería todo. Así que ahora voy a seguir con el entrenamiento, me voy a duchar luego, ceno y ya en la habitación pues nos vemos para el final del día. Bueno chicos, ya son casi las 10 de la noche y ahora quiero tener una pequeña charla con vosotros. Porque, como habéis visto durante todo el día, mi rutina es la rutina de un chaval normal. Un chaval que solamente lo está intentando cumplir su sueño. Como habéis visto en el vídeo, siempre surgen dificultades. Pero al final, esto es lo que me gusta. Esto es de lo que quiero vivir, de YouTube. YouTube es la cosa de la que quiero vivir durante el resto de mi vida. Poder comunicar, aportar valor, entreteneros. Bueno, entreteneros pero que aprendáis. Poder hacer todo ese tipo de cosas son las cosas que me llenan, que me gustan hacer. Entonces nada tío, me gustaría decirte que si no trabajas por tus objetivos nadie más lo va a hacer. Como has visto he estado bastante tiempo trabajando, entonces pues creo que esas son cosas que diferencian a unas personas de otras. Obviamente no he trabajado tanto como podría ser Elon Musk con 14 horas al día. Sin embargo creo que hace falta también tener tiempos así, en los que en vez de estar todo el día trabajando, tienes tiempos de trabajo pero también de reflexión, de entrenamiento, de desarrollo. Y esto lo voy a enlazar con una cosa más personal por mi parte, y es que relacionado a lo que te dije antes, puedes utilizar tanto el dolor como los objetivos para poder motivarte y conseguir esa disciplina de la que todo el mundo habla. Y eso que dije de los objetivos, de tu propósito, quiero compartiros con vosotros mis objetivos, algunos a corto plazo y otros a largo plazo. Y son principalmente tener un cuerpo atlético, es decir, que sea estético y grande, pero a la vez funcional. No quiero ser una roca, Ronnie Coleman, sino que quiero tener un cuerpo que se vea bien, pero que también pueda correr, saltar, jugar a lo que quiera. Luego también estaría viajar por el mundo. Me gustaría muchísimo Suiza, Indonesia, Tailandia, lugares por ahí, ya sea solo, en pareja o con amigos. El siguiente sería alcanzar el 1.000.000 de suscriptores en YouTube. Y tanto como 1.000.000 podría ser los 100.000, los 5 millones, los 10 millones, conseguir la mayor cantidad de suscriptores que pueda de una forma legal y buena. Es decir, aportando valor. Y por último, pues sería encontrar a esa chica ideal, la pareja de mis sueños, la madre de mis futuros hijos. Ya sé que si eres suscriptor del canal, esta es una parte de mí que nunca antes habías conocido. Y dirás, bueno, tienes 15 años, pero con 15 años
he estado todo ese tiempo en el que no subí vídeos hace un mes, cosas así, que estuve 3 meses en los que subía muy pocos vídeos, he estado reflexionando mucho y he conseguido todos esos propósitos. Y gracias a ello ya sé qué cosas quiero. Por ejemplo, en tema de YouTube, sé que va a ser algo temporal. No voy, muy seguramente, y lo tengo claro, esto se va a tener que acabar en algún momento. No dentro de poco, ni dentro de 10 años, sino a lo mejor dentro de 50. Y al igual que yo, MrBeast, Adrian Sainz, todas esas personas que en mi caso admiro de YouTube, también se van a tener que retirar en algún momento, porque eso son fases de la vida. Sin embargo, otras cosas como la pareja tendría que ser algo más a largo plazo hasta que pues me muera. Y pues para no desviarme mucho, enlazado con el tema anterior que estábamos hablando, tío, disfruta la vida. Está bien tener temporadas en las que estás trabajando todo el día. Sin embargo, una cosa que me pasó a mí, que tú también te vas a poder identificar, es que he estado una temporada, fue un trabajo, full focus, pero llega un momento en el que levantas la cabeza, la mirada y dices, buah, tío, he estado 3 meses trabajando a foco, he creado una empresa buena, he hecho no sé qué, no sé cuántas cosas, sin embargo, estoy vacío, no soy feliz, me siento vacío por dentro. Eso es porque tienes que empezar a disfrutar la vida. Yo en mi caso he trabajado hoy nada más 2 horas, días en los que tengo edición de vídeos, trabajo a lo mejor 6, 7 horas, y no te digo que no tengas temporadas en las que no hagas nada, sino que te puedes entretener o disfrutar con cosas que te aporten. Por ejemplo, yo en mi caso, unas cosas que me gustan y que me ayudan es salir a la calle y pues a lo mejor voy a clase y me paro a hablar con el barrendero, que no me conoce de nada, yo no le había visto nunca, pero le saludo, oye, ¿qué tal? No sé qué, ¿cuánto tiempo llevas? Esto pues me divierte, yo me voy con una sonrisa, pero además me ayuda a desarrollar mis habilidades sociales. En conclusión, todo lo que te decía, pues te he dicho mis objetivos para la vida, por si te interesan. Y luego también que disfrutes la vida, tío, porque al final todo pasa muy rápido, las cosas pasan muy rápido. Por ejemplo, mi hermana hace nada era un bebé y ahora pues tiene 5 años. Entonces, disfruta la vida, tío, pasa muy rápido. Así que nada más, yo ahora te voy a dejar con el final del día. Entonces lo que me queda ahora antes de dormir es contar las calorías que he comido en todo el día y la proteína. Hacer los agradecimientos y journaling, una etapa más de reflexión. Apuntar en esta libreta cosas pues más o menos importantes del día y también qué voy a hacer mañana, las tareas que tengo que hacer mañana. Luego tocaría meditar 10 minutos y leer pues 10 minutos o menos. O también estudiar, pero en este caso yo no tengo ya nada más que estudiar porque el próximo examen es... Bueno, no tengo un próximo examen aún fichado, creo, no sé. La verdad, no tengo ni idea de los exámenes ya. Lo que sí tengo son exposiciones, así que bueno, no me voy a poner a aprenderme una exposición mientras duermo. Pero yo lo que hago y que más me sirve es estudiar mientras estoy en la cama. No me digas por qué, pero es algo que me funciona, me va funcionando durante los últimos 2 años, haciendo que mis notas pues pasen de algo así a pues suben. Entonces, tío, nada más, piensa todo lo que te he dicho en este vídeo, un saludo y ya comparte el vídeo si te interesa, cosas así. Y bueno, te dejo con el resto del vídeo.